En el vasto cielo, donde el viento silba entre las nubes, hay guerreros de élite que no solo gobiernan el cielo sino que también son cazadores de la naturaleza salvaje. Al poseer poderosas alas, no solo se deslizan con el viento, sino que también cazan. Estas aves no conocen el miedo ni retroceden. Nacen para cazar y ganar. Asesinos en el cielo. Bosque tropical del sudeste asiático, con gruesas capas de hojas entrelazadas, donde la luz del sol tiene dificultades para penetrar cada capa de árboles para llegar al suelo. La atmósfera siempre es húmeda, brumosa y llena de sonidos, el chirrido de los gibones, el chirrido de las cigarras, los sonidos de los insectos y, a veces, el sonido del viento desde arriba. Era el canto de un halcón gris. En un ecosistema laberíntico, donde cada rama de un árbol puede ser una emboscada, el halcón del bosque prefiere la agilidad a la fuerza. Elige la precisión y la capacidad de disolverse en la oscuridad. El halcón gris, un ave rapaz inteligente y ágil, es un hábil cazador en el dosel medio del bosque. A diferencia de las especies que viven en zonas abiertas o montañosas, los halcones grises nacieron para atravesar bosques densos. Las alas son cortas y redondeadas, no para volar alto, sino para pasar a través de hojas estrechas. Su larga cola le permite girar suavemente en espacios reducidos. El pelaje es liso de color ceniza, el pecho tiene rayas horizontales blancas y marrones como escamas de serpiente. Pero el rasgo más reconocible es la cresta puntiaguda en la parte posterior de su cabeza, una marca distintiva que lo hace resaltar cuando aparece de repente a la sombra de la copa de los árboles. Ojos amarillos brillantes, fríos como el metal, escaneaban constantemente cada rincón del bosque. Cada pequeño movimiento de una ardilla saltando, de un pajarito que sale de su nido o de una paloma salvaje que sueña, es toda una oportunidad. La paloma salvaje es un plato favorito. Son amables y a menudo viajan en parejas en busca de alimento en bosques abiertos. Esa paz los convierte en presa fácil. El halcón gris no tiende una emboscada desde arriba. Se aferra silenciosamente a las ramas centrales de los árboles, donde la luz solo brilla en pequeños parches, donde el denso follaje esconde sus alas afiladas como cuchillos. Cuando llega el momento, con un solo aleteo sale volando de su escondite y corre entre las ramas de los árboles como una flecha curvada. La persecución terminó en menos de 10 segundos. Ningún sonido de advertencia. Sin previo aviso. Solo pasó una ráfaga de viento, luego las garras agarraron a la presa con fuerza. La caza tuvo éxito, no para llenar el estómago, pero para criar hijos. En un viejo hueco de árbol, en lo profundo del bosque, se encuentra el nido de la madre, donde dos pájaros jóvenes esperan su primera comida del día.
Cada pequeño trozo de carne era desgarrado por la madre y pasado a la boca del niño, en medio del sonido del bosque aún resonando. Aunque es un asesino, el halcón todavía tiene un amor maternal silencioso y resistente. Este bosque es donde la vida y la muerte suceden a cada momento. No existe una persona eternamente fuerte ni una seguridad duradera. Pero el halcón sabe sobrevivir con sofisticación. Muévete en silencio, observa meticulosamente, golpea con precisión y luego escóndete en la sombra. Luego, como si nunca hubiera existido, desapareció entre las hojas. Los sonidos del bosque continuaron. Pero en algún lugar muy arriba, otro cazador sigue dando vueltas, esperando la próxima oportunidad. En las montañas nevadas del hemisferio norte, donde el cielo se expande infinitamente, una criatura solitaria dibuja caminos silenciosos a través del cielo. Con alas que se extienden más de 2 metros, una mirada que penetra todo el valle y garras curvas y afiladas como hoces. El águila real, Aquila chrysaetos, es un símbolo puro de fuerza, libertad y adaptación en la naturaleza. No necesitan hacer ruido para mostrar su poder. No hay necesidad de rugidos ni marcas de garras que atraviesen la roca y el suelo, sino una presencia poderosa y silenciosa desde arriba. Como maestras en el arte de la emboscada, las águilas reales se esconden silenciosamente entre la niebla y las rocas, escuchan el viento y esperan pacientemente el momento fatal para atacar. El cuerpo del águila real es el pináculo de la evolución. Los ojos pueden reconocer a un conejo a una distancia de más de 2 kilómetros, la capacidad visual es de 4 a 5 veces mayor que la de los humanos. Sus alas anchas le ayudan a planear durante horas sin batir las alas, aprovechando el aire cálido para mantener una altitud constante. Las garras son las armas más temibles, largas, curvas y pueden penetrar la gruesa piel de sus presas. El pico ganchudo es como una cuchilla y corta cada fibra de la carne con tanta precisión como el corte de un cazador experto. Todo funciona gracias a músculos fuertes, reflejos ultrarrápidos y una inteligencia aguda. Abajo, en una cornisa rugosa, se movía en fila un rebaño de cabras montesas. Caminan con cuidado sobre las empinadas plataformas de piedra, como hábiles artistas de circo. Un individuo joven, más pequeño y más débil que se separa descuidadamente de la manada, solo unos pocos pasos, es suficiente para convertirlo en un objetivo. Ni un sonido, ni un solo movimiento extra. Solo el viento y la concentración absoluta. El águila real retrae sus alas, se agacha, aprovechando cada viento que pasa por su cuerpo para sentir las condiciones del aire. Altitud, dirección del viento, distancia, todo calculado con precisión de un vistazo. Su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco tensada al máximo, listo para un solo disparo. Cuando todo se calmó,
solo quedaron rocas, polvo y silencio. Luego, desde un lado de la pared, se expandieron un par de alas. El águila real reapareció, surgiendo de la oscuridad como un espíritu del viento. Bajo sus cascos, el botín aún estaba caliente. Dio algunas vueltas en círculos, como si afirmara su soberanía sobre todo el cielo, y luego desapareció hacia el nido, donde el hambre y la sed desaparecerían temporalmente y la vida se reanudaría. No fue una cacería cualquiera. Fue una acción audaz, imprudente y absolutamente precisa. Un equilibrio entre el éxito y la muerte. Porque si cae de lado, si pierde pie, el águila no podrá regresar. La vida de las águilas está asociada a lugares donde los humanos rara vez ponen un pie. En rocas escarpadas o en las copas de viejos árboles solitarios en medio de la estepa, las águilas reales construyen nidos grandes y resistentes, revestidos de hierba seca, pelo y musgo. Una pareja de águilas suele aparearse de por vida. Construyen nidos juntos, protegen sus territorios y crían juntos a la próxima generación. Cada año, las hembras de águila ponen de 1 a 3 huevos. Pero en la mayoría de los casos, solo sobrevive un cachorro. La fiereza proviene del instinto mismo de supervivencia, el más fuerte de los niños prevalecerá, empujando a los hermanos más débiles al límite. Los padres no interfieren. Esta es una ley natural cruel, pero necesaria para mantener la fuerza de la especie. Los pájaros jóvenes crecen a una velocidad vertiginosa. Cada día consumen alimentos el doble de su masa corporal. Cuando las alas son lo suficientemente largas, el águila madre animará a las crías a volar. Los primeros despegues suelen ser inestables y peligrosos. Pero con solo unos pocos aleteos exitosos, el cielo se convierte inmediatamente en un techo. Un artesano convertido en guerrero. El águila real no necesita hablar para declarar su fuerza. Su presencia, con alas como puertas que se abren al cielo, basta para recordar que hay criaturas nacidas para ser libres. Y la verdadera libertad no se encuentra en ningún lugar más bajo que los vientos más fuertes. Cuando la oscuridad cubre el bosque, cuando los sonidos de los pájaros se calman y el ritmo de la vida se silencia, otra criatura toma silenciosamente el trono. Un sonido muy profundo resonó en la noche, el llamado de un búho, el silencioso vigilante nocturno de la naturaleza. Al no poseer colores brillantes ni cantos encantadores, los búhos están equipados con las habilidades más sofisticadas que necesita la oscuridad, silencio, ojos que penetran la noche y un oído extraordinario. El pelaje es grueso, liso y estructurado como el terciopelo, lo que ayuda al búho a volar sin emitir ningún sonido. Pasa sobre la cabeza de su presa sin dejar rastro.
Son cazadores diseñados para vivir en la más absoluta oscuridad. Con ojos grandes que ocupan la mayor parte de la cara, los búhos no pueden girar los ojos, pero tienen la capacidad de girar la cabeza hasta 270 grados, como un radar viviente que escanea el espacio a su alrededor. Las orejas de cada búho se colocan una alta y otra baja. Les ayuda a determinar la dirección y la distancia del sonido con una diferencia de tiempo de tan solo unos pocos milisegundos. Cuando un ratón se movía bajo una capa de hojas secas, el búho sabía exactamente dónde estaba, distinguiendo incluso hacia qué lado inclinaba la cabeza. Pero lo que hace que los búhos sean un verdadero refugio nocturno es su forma de volar. Las plumas del búho están especialmente diseñadas con bordes dentados y plumas suaves aterciopeladas, lo que les permite volar sin hacer ningún ruido. Ningún sonido de batir de alas. No hay silbido del viento. Cuando un búho aparece sobre sus cabezas, su presa a menudo no se da cuenta hasta que sus garras se aprietan alrededor de su cuerpo. Los búhos no necesitan apresurarse. Se posaron en las ramas de los árboles durante horas, con los ojos bien abiertos y las orejas erguidas, escuchando y esperando en silencio. Cuando llega la oportunidad, la inmersión es como un fantasma, rápida, limpia y precisa. Un salto con garras curvas y afiladas puede penetrar el pelaje grueso o la piel gruesa de la presa. Ratones, ranas, pájaros pequeños, murciélagos, lagartos, nada puede escapar si cae dentro del área de caza del búho. Desde arriba, el búho detectó el crujido de un ratón de campo cavando su nido. La muerte llega como una niebla. Sin sangre. No luches. Solo el sonido del viento nocturno y los ojos del gobernante permanecían en la oscuridad. La reproducción es un periodo importante y desafiante. Los búhos suelen optar por anidar en huecos de árboles, cuevas de roca o incluso estructuras humanas abandonadas. Las madres búhos cuidan solas de sus crías, mientras que los padres búhos cazan y traen presas. Las crías nacen con ojos ciegos y pelaje fino, completamente dependientes. Crecen en la noche oscura, aprenden a escuchar, oler, sentir la oscuridad y, poco a poco, aprenden a volar según el instinto grabado en su sangre. Como la humanidad aún no sabía grabar palabras en piedra, los búhos han estado presentes. En la leyenda, son símbolos de la muerte, del alma, del conocimiento. Pero en el mundo real, los búhos son criaturas indispensables en la cadena del equilibrio ecológico. Cada búho puede matar miles de ratones cada año, protegiendo los cultivos sin necesidad de una gota de veneno. Son cazadores, pero también guardianes. Y aunque el mundo está cambiando, los bosques desaparecen, la luz artificial eclipsa la oscuridad. El búho sigue vivo.
En cementerios tranquilos, campanarios abandonados o los últimos árboles del campo. Todavía se oye el canto de los búhos por la noche, todavía hay ojos redondos y brillantes como dos estrellas que custodian el bosque nocturno. No necesitan mucho. Solo un rincón oscuro, un soplo de viento y una oportunidad. Y cuando todo esté listo, el búho volverá a volar, silenciosamente, sin previo aviso. Como un espíritu antiguo que vuela por el mundo moderno, recordándonos que la oscuridad nunca está completamente quieta. Y hay criaturas que solo viven de verdad, cuando cae la noche. Cuando la primera luz del sol brilla sobre la fría superficie del lago en Alaska, el agua se evapora en una neblina plateada y una criatura gigante se desliza suavemente por el cielo. No hay sonido del motor. No había ningún viento aullante. Solo se oía el sonido profundo, fuerte y seguro de un batir de alas. El pelaje blanco como la nieve contrastaba con un cuerpo musculoso de color marrón oscuro, y ojos tan afilados como hojas de hierro exploraban el frío suelo de abajo. Es el águila calva, el símbolo de América y la encarnación perfecta de la libertad y la autoridad en la naturaleza. Aunque se la llama calva, esta ave no es calva. El nombre proviene de las plumas blancas de la cabeza, que contrastan marcadamente con el cuerpo, creando una apariencia única que lo hace inconfundible. Con una envergadura de más de 2,3 metros, el águila calva no solo es un ave de gran tamaño, sino también uno de los depredadores aéreos más formidables de América del Norte. No necesita correr tan rápido como un águila real, no necesita cazar en la vasta estepa, elige su propio camino, observa, ten paciencia y, cuando llegue el momento, da el golpe final. La visión del águila calva hace que cualquier dispositivo de observación humano sea primitivo. Desde una altura de más de 300 metros se podía ver un pez moviéndose bajo la superficie del agua. Cuando el objetivo está fijado, la inmersión se produce como un rayo. No hay necesidad de llorar, no hay necesidad de prepararse. El par de garras doradas, largas y curvas como una hoz, agarran con fuerza a la presa, sacándola del agua con fuerza pero con gracia, como un baile. Salmón, ánades reales, pájaros pequeños, todos pueden ser comidas. A diferencia de otros depredadores feroces, el águila calva también es un ladrón inteligente. A menudo roban presas de otras especies como el águila pescadora o las gaviotas, aprovechando su fuerza para hacerse con el control en lugar de gastar energía en la caza. En la naturaleza, a veces ser sabio es más eficaz que ser valiente. Al contrario de su majestuosa apariencia, la vida del águila calva está ligada al hogar y a la fidelidad. Se aparean de forma monógama de por vida. Parejas de águilas construirán juntas un nido. Uno de los nidos de pájaros más grandes del mundo de las aves, que puede medir hasta 2 metros de ancho y pesar más de 1 tonelada, suele colocarse en la copa de un árbol alto cerca de ríos y lagos. Cada temporada,
regresan a sus antiguos nidos, los reparan y mejoran, como si preservaran un castillo ancestral en plena naturaleza. Después de poner los huevos, ambos padres se turnan para incubarlos. Cuando los polluelos nacen, se crían con trozos de pescado fresco arrancados del pico de sus padres. En los primeros días, los pájaros jóvenes están débiles y temblorosos. Pero apenas unas semanas más tarde, empiezan a practicar el batir de alas y luego se arrastran hasta el borde del nido. En el momento en que se produjo el primer salto, no hay seguro ni red de seguridad, solo viento, altitud e instinto de conducción. Algunos colapsaron. Pero los supervivientes lo entenderán, el cielo les pertenece. En la rama de un árbol podrido cerca de la orilla del agua, un águila calva permanecía inmóvil, con sus fríos ojos amarillos fijos en la resplandeciente superficie del río. Ha estado observando aquí desde primera hora de la mañana, cuando el rocío aún no se había levantado, cuando el mundo todavía tenía sueño. Ahora, una sombra plateada brilló bajo la superficie del agua, haciendo que las alas se movieran ligeramente. Un gran salmón acababa de emerger a mitad de la corriente. Sin una señal, el águila descendió como una jabalina. Las alas se extendieron y batieron vigorosamente, las garras se abrieron de par en par y se agarraron a la superficie del agua. Con el chapoteo de las olas, el salmón fue levantado de la superficie del río, su pesado cuerpo aún luchaba, pero estaba firmemente en las garras del cazador. Aterrizó en una playa de roca seca para empezar a disfrutar de su comida. Pero el sonido de un aleteo de repente sonó desde atrás. Otra águila se abalanzó hacia adelante, tan rápida como un torbellino. También cabeza blanca, alas marrones, ojos fríos como el hielo. No viene a compartir. Viene a hacerse cargo. El perdedor se retiró, no demasiado, pero lo suficiente para evitar nuevos ataques. Las alas batieron con fuerza, levantándolo del suelo, llevando consigo la herida en su hombro, que sanaría, pero esta pérdida quedaría grabada en el recuerdo. Hoy en día, desde los lagos de Canadá, los bosques de manglares de Florida hasta los picos montañosos de la región de Washington, las águilas calvas todavía están presentes. No solo como un ser vivo, sino como un símbolo vivo de fuerza, orgullo y renacimiento. No cantan. Nada de bailar. Discreto. Pero cada vez que extienden sus alas por el cielo azul profundo, nos lo recuerdan. La libertad no es un regalo, sino algo que se debe ganar, a través de temporadas de tormentas de nieve, de alas rotas e incluso de recuerdos de casi extinción. Y a veces, para alcanzar la cima más alta de la vida, basta con atrevernos a sumergirnos en el espacio infinito, como el primer salto de una joven águila hacia el viento.